Bien, libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 18. Libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 18. Vamos a tener una reflexión, luego voy a pasar a mi esposa, gloria al Señor, y luego usted puede ir a casa y gozarse en familia. Hoy es un día para estar en familia. Amén. Gloria a Dios. Pastor Anthony, qué alegría verlos aquí adelante. Siempre los busco por allá atrás. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Jeremías capítulo 23, versículo 18. Cuando lo tenga, por favor, diga amén. Jeremías 23, 18. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Gracias, Señor. Gracias, Padre. Añade bendición a tu palabra hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Jacob, este hombre de quien hemos venido hablando hace muchos domingos, salió de su casa en una ocasión, corriendo, huyendo, porque su hermano había ofrecido matarlo, asesinarlo. Y su madre, queriendo proteger al hijo de sus entrañas, entonces le dice: vete para donde tu tío Labán. Y lo manda lejos. Y luego de haber salido de su casa donde lo tenía todo, Jacob se encuentra en un lugar lleno de piedras, dice la Biblia. Sin nada, sin familia, sin papá, sin mamá, con un hermano que lo perseguía para matarlo, sin dinero, sin una cama donde dormir. Y dice la Biblia que su cabeza la recostó sobre una piedra. Y cuando uno, yo siempre lo he dicho, cuando uno tiene que poner una piedra de almohada, la cosa está fea. La cosa está difícil. Creo que ni los locos ponen una piedra de almohada. Gloria a Dios. Pero Jacob, en medio de su angustia, en medio de su aflicción, en medio de esa circunstancia tan complicada que estaba viviendo, en medio de ese momento tan difícil, tan horrible, Jacob tiene un encuentro con el Señor. Y una de las cosas que me agrada de Jacob es que él se convirtió en un hombre de encuentros con Dios. Una y otra vez Dios le apareció. Una y otra vez Dios le hablaba y Jacob le escuchaba. Gloria al Señor. Jacob terminó siendo un hombre de encuentros con Dios. Y convertirse en un hombre de encuentros con Dios transformó su vida. Jacob dejó de ser un tramoyero, un embaucador, y se convirtió en un luchador. Por eso el Señor le cambia el nombre de Jacob a Israel, que significa luchador. Lo que marca la diferencia, lo que marca la diferencia entre un antes y un después en la vida de Jacob fueron los encuentros que estuvo con el Señor. Fue haber sacado un tiempo para estar a solas con Dios. Fue haber tenido sueños y en esos sueños encontrarse con el Señor. Eso es lo que marca en Jacob un antes y un después en su vida. Y la misma historia de Jacob viene a ser la historia de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Nuestra historia puede cambiar. Usted y yo podemos transformar nuestras circunstancias. Un antes y un después. ¿A partir de cuándo? A partir del momento en que usted y yo estemos en el secreto con el Señor. Es que el Señor le lo dijo al profeta Jeremías. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová
y vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Sabe que muchas veces venimos al culto y esto que estoy haciendo ahora es transmitirle la voz de Dios a usted. Pero hay gente que su cuerpo está aquí, pero su alma está en otro lado. Su cuerpo está aquí en el culto, pero su mente y su pensamiento ya habrá llegado el recibo de aire. Está en otra parte, está en otro lado. Entonces el Señor dice, ¿quién estuvo atento a mi palabra? ¿Quién la oyó? Gloria al Señor. Porque una palabra de Dios es poderosa para cambiarlo todo, para transformarlo todo. La palabra de Dios tiene poder para crear, para hacer algo nuevo en la vida de las personas. De hecho, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De hecho, todo lo que existe fue creado por la palabra de Dios. La Biblia en Génesis dice, y dijo Dios, y fue hecho. Ok. ¿Qué es lo que realmente puede marcar la diferencia en nuestra vida en un momento dado? Haber estado a solas con Dios, haber escuchado al Señor, haberlo oído, haber hablado con Él. Eso es lo que a nosotros nos va a marcar una pauta de seguridad, una pauta de tranquilidad. Gloria al Señor. Eso es lo que nos va a mantener seguros. Pase lo que pase, eso es lo que nos va a mantener seguros. El apóstol Pablo iba en una embarcación y había una gran cantidad de gente en la nave. Y había una tempestad terrible, se creía que iban a morir. Pero el apóstol Pablo se pone en pie y dice, ya, suspendan el ayuno, pueden comer. Porque el Señor ha estado conmigo y me ha dicho que ninguno pereceremos. ¿Qué tenía el apóstol Pablo? Una palabra de Dios. Simplemente él había oído al Señor. Y eso lo cambia todo. No importa lo que diga quien quiera de ser. Lo que Dios dice, eso es lo que va a suceder. A su nombre. En una ocasión, siendo líder con mi esposa, en una congregación cuadrangular donde nosotros nacimos, me presentaron a una hermana que ella tenía una farmacia y ella necesitaba que le hicieran un favor. Entonces una bacterióloga nos presenta y me piden que le haga un favor a la hermana de la farmacia. Sí, ella lo que necesitaba era un favor. Pero yo entendía, yo podía percibir por el Espíritu Santo que yo no iba allá a hacer ningún favor, sino que yo era con un propósito de Dios. Diga, propósito de Dios. Yo fui, me presentaron a la hermana, yo quedé al día siguiente en volver, pero esa noche yo hablé con el Señor. Yo saqué un tiempo, me puse a orar y oré hasta que encontré una respuesta. El gran problema de nosotros es que oramos de manera religiosa. Es que repetimos la misma oración todos los días. Y cuando tenemos una situación no estamos acostumbrados a orar hasta escuchar una respuesta del cielo. No estamos acostumbrados a eso. Pero esa noche yo oré porque yo sentía algo extraño. Yo sentía que yo no iba a ir allá a hacer un favor, sino que yo era con un propósito de Dios, con un propósito del cielo. Y el Señor escuchó mi oración y terminó hablándome. Oí su voz cuando me dijo, yo te he enviado a ellos. ¿Cómo me dijo? Yo te he enviado a ellos. O sea que yo era un enviado. Yo era un enviado. Yo te he enviado a ellos porque voy a hacer una obra en sus vidas. Ok. Señor además me dijo, yo te he puesto para derribar y para destruir, para edificar y para plantar. Y el Señor en ese momento me muestra una visión. Yo veo un rincón de la casa donde había estado ese día, donde la hermana de la farmacia. Yo veo un rincón y del rincón yo puedo ver
que ahí estaba enterrado un frasco grande, marrón, y dentro tenía cualquier cantidad de porquería. Un frasco grande lleno de brujería. Ok, al otro día fui donde la hermana y ella estaba con su esposo en la sala. Me presentó al esposo y cada uno tenía su maleta lista. La maleta de ella estaba en un lado y las maletas de él en otro lado. Ella era presidenta de damas de una iglesia y él era presidente de caballeros de la misma congregación. Eran dos líderes prominentes de esa iglesia. Cuando llegué, después de conocer a su esposo, le dije, bueno, yo no he venido aquí a hacer favor. Yo vine porque el Señor me habló y me dijo que venía con un propósito del cielo. Y ellos me dijeron, hermano, hoy estamos en el 10º día de ayuno. Hoy terminamos un ayuno de 10 días. El Señor nos dijo a mitad del ayuno que Él iba a enviar un apóstol. Yo en ese tiempo no era ni líder. No sabía lo que era un apóstol todavía. Creo que estaba terminando el discipulado. El Señor nos dijo que iba a enviar un apóstol. ¿Y usted sabe cómo quedé yo? Frío. Frío quedé. Ellos esperaban un apóstol. Y llegó el hermano Amé. Pero en momentos como estos, cuando usted a alguien lo deja frío, porque con lo que me dijeron ellos me dejaron frío, lo trascendental, lo que marca la pauta de seguridad en nuestra vida es haber estado con el Señor, es haber hablado con Dios. Y yo tomé ánimo, cobré fuerza, respiré profundo y me decidí a hacer lo que había oído y lo que había visto la noche anterior. Yo le dije, hermano, usted tiene aquí un cavador, tiene un martillo, alguna cosa. ¿Para qué? Para que parta ahí en ese rincón. ¿Para qué? Porque ahí está la brujería que los está separando a ustedes. ¿Cómo así? Ahí hay un frasco. Ese es un entierro de hechicería que los está destruyendo. No puede ser. Esta casa la construí yo, me dijo él. Yo soy maestro de obras. Más frío todavía. Yo soy maestro de obras y esta casa la hice yo y ese piso lo tiré yo y ahí no hay ningún frasco. Yo dije, vamos a hacer una cosa, usted parta. Si el frasco está ahí, usted lo arregla. Pero si no está, yo lo arreglo, el piso. Yo te pongo la baldosa otra vez. En ese tiempo yo estaba en un proceso de Dios, no tenía ni un peso en el bolsillo. Hasta a pie andaba. Tremenda llevadera, el trato de Dios ahí, pero al rojo vivo. Pero yo en la noche anterior, yo le dije, es ahí, parta ahí, hermano, parta ahí que esto se va a acabar ahora. Le dije, rápido, no tengo mucho tiempo, rápido. Y él trajo un cavador, hermano. ¡Pa! 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 Yo dije, dale más despacio que allá hay un frasco grande, hermano. ¡Cling! Ahí está. Vamos a sacarlo con cuidado, porque esa brujería está destruyendo su matrimonio. Bueno, sacamos un frasco así. O sea, la persona que le hizo esa brujería los quería destruir, los quería separar, quería dañar ese matrimonio. Bendito sea el Señor. En estos días ha corrido una noticia de una mujer en el interior del país que fue considerada la agente de tránsito más linda de Colombia. Y de pronto enfermó. Y comenzó a luchar contra una enfermedad rara, extraña. Y alguien descubrió que en el cementerio había un entierro de hechicería con la figura de ella. Bueno, hay gente, es que usted y yo no somos capaces de hacerle mal a nadie,
Pero hay gente que sí, hermano. Hay gente que sí son capaces de hacerle daño a los demás, de destruir hogares, de dañar familias, de matar gente. Porque eso que le hicieron a esa muchacha fue para matarla. Eso está en las redes sociales, hermano. Eso es noticia. Usted lo puede buscar y ahí está. Bendito sea el Señor. Ok. En ese momento yo era el hermano Ahmed. No entendía mucho del asunto. Pero sí oí la voz que me dijo, yo te he enviado a ellos. Y usted sabe qué significa apóstol. Un enviado. Eso es lo que significa apóstol, un enviado. Entonces yo no entendía, pero Dios sí entendía. Ok, haber estado a solas con el Señor es lo que va a marcar la diferencia. Yo quiero que usted salga hoy de aquí con eso claro. Lo que va a marcar la diferencia es haber estado a solas en el secreto con el Señor. Ok, escuche esto que le voy a decir, que muchos aquí lo vivimos. En una ocasión, los jóvenes de la iglesia terminaron una actividad. Gloria al Señor. En ese tiempo la pastora de jóvenes era la pastora Berenice, ¿cierto? Y la pastora Berenice había cumplido años recientemente, unos días antes de esa actividad. Y los jóvenes dijeron, vamos a celebrarle a la pastora Bere, vamos para el centro comercial y almorzamos con ella y no sé qué. Y yo, bueno, vamos. Un grupo de jóvenes, la pastora Bere, y fuimos al centro comercial. Comimos, compartimos, terminamos y dijimos nos vamos. Recuerdo que estaba el hermano Dairo Sea. Él estaba con su hermana, la hija del hermano Tito, Sara. Estaban en una moto. Nosotros tomamos toda la 72 con la familia y ellos tomaron la 74. En la 74 ellos bajaron para salir con 59. Ellos bajaron la carrera 59 para salir a la 72. Y a mitad de cuadra, ahí donde queda la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, un carro los embistió y se estrellaron. Sara hizo algo tremendo, o sea, él la sacó a ella de la moto para protegerla y él recibió todo el golpe, aún la moto a él le quedó encima. Pero Sara hizo algo muy bueno, a pesar del momento, de la circunstancia, de su juventud. Los jóvenes tenían un WhatsApp por donde se comunicaban, el grupo de jóvenes. Y ella enseguida pasó un mensaje anunciando el accidente. Dairo estaba tirado allí, la moto encima, el carro a un lado. Nosotros estábamos como a 3 cuadras del lugar y nos regresamos. Cuando llegamos el panorama fue terrible. Dairo está aquí, Dairo no está aquí. El panorama fue terrible. Estaba mi esposa, estaba mi suegra, estaban mis 2 hijos, estaba la pastora Ingrid con nosotros también. Estaban los pastores de Valledupar, estaban hospedados en la casa del hermano Edwin, de la hermana Eliana. Había un pastor de Venezuela también acá. Es decir, quedaron muchos testigos del asunto. Toda la iglesia se activó, todos comenzamos a orar, a llamarnos. Pero fue un momento, hermanos, fue un momento terrible. Cuando llegamos, el panorama era horroroso. Era una escena de accidente, una escena de dolor, una escena de llanto, de lágrimas, de muerte, de tribulación. Una cosa bien fea. Nos bajamos del carro, mi hijo Ahmed fue a buscar signos vitales. Yo me le tiré orando, imponiéndole las manos, pero Dairo, al contrario, vimos cómo se fue el hermano Dairo. Ahí delante de nosotros. Yo por momentos levantaba la cabeza y decía, llamen una ambulancia, llamen la policía. Y volví y me le pegaba en oración. Un momento demasiado desesperado, terrible.
Yo escuchaba las voces de la gente, los goleros que estaban ahí alrededor, los murciélagos, que decía, ya está muerto. Otro decía, ¿qué cree que va a resucitar? Pero es que uno tiene que saber en qué Dios ha creído y conocer a qué Dios le sirve. El mundo no cree en la resurrección, pero nosotros sí. Nosotros sabemos que Dios resucita muertos. Pasaron unos 20, 25 minutos, ¿usted se imagina eso? Eterno. Por mi mente pasó todo. Muchacho joven, su esposa joven, sus niños pequeñitos, saliendo de una actividad de la iglesia, una cosa terrible. Pero lo único que puede marcar la diferencia es lo que yo creo. Y yo creo que la oración funciona. Yo creo que Dios responde cuando uno ora. Dios responde a la oración. Fue un momento crucial, terrible. Pero 20, 25 minutos después, Dairo se levantó. Dairo volvió porque murió. Yo creo que él mismo no lo cree. ¿Por qué digo que él no lo cree? Porque si él lo creyera, él estuviera aquí. Si Dios me resucita, yo no me aparto del evangelio. Yo no dejo de ir a la iglesia jamás. Yo estaré agradecido con Dios para siempre. Pero a veces a nosotros nos suceden cosas y nosotros mismos no nos las creemos. Pero estuvimos ahí. Yo esto lo he contado muchas veces. Gloria a Dios. Llegó la ambulancia. Mi esposa se subió a la ambulancia con él. Lo llevaron a una clínica y 2 horas después le dieron salida. No tenía absolutamente nada. Le hicieron de todo. Radiografía, TAC, le hicieron de todo. Dairo no tenía nada. Él dice que cuando lo subieron a la ambulancia, el hermano, el doctor Elías Sainz, Dairo dice que el doctor Elías Sainz se subió a la ambulancia. Elías no estaba ahí. Elías llegó a la clínica y se puso a hablar conmigo en la puerta de la clínica. Y Elías le dijo, tranquilo, mijo, todo está bien. No era Elías, no era el hermano Elías. Era el Señor que estaba ahí. Entonces lo único que puede marcar la diferencia, ¿verdad?, es cuando tú has estado con el Señor. Cuando tú conoces a ese Dios, cuando lo has escuchado, cuando en el secreto Él te ha hablado, Él te ha dicho. ¿Usted está aquí? Mire, usted ha leído el libro de Jonás. Y para quienes no lo han leído, le voy a hacer un resumen rápido del asunto. Yo sé que usted está desesperado por invitarme a almorzar. O voy a cortar el mensaje y el otro domingo seguimos, si Dios lo permite. Usted. Eso es de Dios. Eso es de Dios. Eso es de Dios. Ya estamos listos. Mire, Jonás era un profeta que servía al Señor. Y el Señor un día le da una orden y le dice, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona el mensaje que yo te voy a dar. Pero Jonás, en vez de ir a Nínive, se va para otro lugar. Él paga una embarcación y va solo en esa embarcación. Abre su camarote y se echa a dormir. Y vinieron 1000 problemas para esa embarcación, porque cuando usted anda con un salao le va mal. Y todo el que huye de la presencia de Dios está salado. Se convierte en un saco de sal. Los marineros dijeron,
¿qué está pasando? Y oraron a sus dioses y nada. Y dijeron, ¿por causa de quién nos ha venido esto? ¿Cuántos pasajeros hay? Uno solo. ¿En qué camarote va? En el uno. Vamos donde él. ¿Quién eres tú? Soy Jonás, soy hebreo. Temo al Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar. Con razón. Estás huyendo de ese Dios. Él es el que nos tiene así. No hay más nada que hacer contigo. Échenme al agua, es lo único. Lo echaron al agua y un gran pez, dice la Biblia, se lo tragó. Y nuestro Señor Jesucristo autenticó ese caso en el Nuevo Testamento. Jesús dijo, así como el profeta Jonás estuvo 3 días, 3 noches en el vientre de un gran pez, así el Hijo del Hombre estará, ¿verdad? Dando a entender su muerte. Gloria al Señor. Si Jesús autenticó el caso del profeta Jonás, no es como a veces nosotros lo pintamos. Yo quiero que vaya conmigo un momento al libro del profeta Jonás. Gloria a Dios. En el capítulo 2, ya Jonás está en el vientre del gran pez. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, oiga atento a las palabras de la oración de Jonás. Invoqué, ¿cuándo? En mi angustia a Jehová y él me oyó. ¿Desde dónde? Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Desde dónde clamó? Entonces Jonás estuvo muerto. No es como nosotros lo planteamos, que simplemente estuvo en el vientre del gran pez. Estuvo muerto. Él clamó desde el seno del Seol. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. ¿Rodeóme qué? Mire a dónde estaba el hombre. Estaba listo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí ¿a dónde? A los cimientos de los montes. La tierra echó ¿qué? Sus cerrojos sobre mí ¿qué? ¿Qué significa eso? Cuando a una persona la entierran. Cuando a una persona la sepultan. Entonces no es como a veces nosotros vemos al profeta Jonás, no, que un gran pez se lo tragó. Él estaba muerto. Él murió. Mire cómo dice allí la Biblia. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Ahora dice, mas tú sacaste mi vida. ¿De dónde? ¿De dónde? Jonás estuvo muerto. Lo dice clarito. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, ¿qué hizo? Me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. A alguien que Dios resucita, esa persona no se va a olvidar jamás del que lo resucitó. Jamás se va a olvidar. A menos que no crea en lo que le sucedió. Mas yo con voz de alabanzas te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová.
y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás. ¿Qué es lo que marca la diferencia de un antes y un después en la vida de este hombre llamado Jonás? Hermano, la oración. En medio de lo que él estaba viviendo, lo que pasa es que hay vida después de la muerte. La gente cree que hasta ahí llegó. No, hermano. No. Usted no ve el pasaje bíblico de Lázaro y el hombre rico. Allí está perfectamente explicada la doctrina de la salvación y de la condenación. Hermano, cuando ambos mueren, ellos tienen su memoria perfecta. Ellos siguen sabiendo que hay un Dios, siguen sabiendo que tienen familia en la tierra. Aló. Son conscientes de todo. Bendito sea el Señor. Entonces, lo que marcó la pauta es que Jonás sabía que él podía orar. Y que cuando uno ora al Dios que él conocía, ese Dios responde. Simplemente Jonás aprovechó la ocasión, el momento y el lugar para estar a solas con Dios. ¿Cierto? Wow. Vaya conmigo a primer libro de Reyes 18. Primer libro de Reyes 18. Voy a cortar el mensaje, pero le prometo continuarlo el otro domingo. Primer libro de Reyes 18, cuando lo tenga diga amén. Amén. Versículo 25, ¿lo tenemos? Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Había una contienda, pero no era tanto una contienda de hombres, era una contienda de dioses. Aquí se iba a ver quién era Dios de verdad. Si el Dios de Elías o Baal, el Dios de los otros payasos que estaban ahí. Bendito sea el Señor. Entonces Elías dice, bueno, vamos a ver cómo es este asunto. Dice, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Elías vacilaba. Elías era vaciladora. Y aconteció al mediodía que Elías, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Se burlaba de ellos. O sea que Elías era... Exacto. Era vacilador. Versículo 28. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. ¿Y qué fue lo que hizo Elías, amados hermanos y hermanas? Arregló el altar de Jehová que estaba.
si Elías no arreglaba el altar, tampoco iba a pasar nada. Tampoco iba a pasar nada. Elías sabía que la clave estaba ¿dónde? En el altar. Y cuando hablamos de altar, estamos hablando es de la vida de oración. Estamos hablando de la vida de ayuno. Estamos hablando de la vigilia. Estamos hablando de la palabra. Estamos hablando de sacar tiempo para pasar a solas con Dios. De eso es que estamos hablando. Entonces, ¿qué hizo Elías? Arregló el altar porque lo tenía ¿cómo? Lo tenía arruinado. Si usted hoy conscientemente sabe que su altar, que su vida de oración, su vida de ayuno, su vida de vigilia, que usted no está leyendo la palabra, si usted sabe que su altar está arruinado, hoy conscientemente diga, tengo que arreglar mi altar de oración. Eso es lo que va a marcar la diferencia entre un antes y un después en su vida. Muchas cosas en tu vida no se han dado porque tienes el altar arruinado. Le decía al comienzo, la vida a Jacob le cambió. Jacob era un hombre arruinado. Jacob no tenía nada. Quedó sin familia, estaba perseguido, tenía sentencia de muerte, no tenía nada, nada. Pero después se convirtió en un hombre archimillonario, con abundante familia. Dios le dio más de lo que él quería. Pero ¿qué marcó eso? Que él se convirtió en un hombre de encuentros con Dios. Usted y yo tenemos que convertirnos en gente de encuentros con Dios. Mire, después que Elías arregla el altar, wow. ¿Sabe qué hace Elías? Busquen cántaros de agua y échenselo ahí a la leña, échenselo al altar, mojen todo eso. Usted sabe, o sea, usted y yo usamos agua es para apagar el fuego, ¿cierto? Eso es lo que hacemos. Se supone que si eso estaba mojado, eso no se iba a encender, eso no iba a prender. Pero es que no era fuego de hombre. Lo que venía del cielo era fuego de Dios. Bendito sea el Señor. Vaya conmigo al versículo 35. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel y de la vid verdadera, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y en la vid, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Es que Dios, nuestro Dios es demasiado poderoso. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Cuántos podemos decir lo mismo? Jehová es el Dios. Tengo que cortar, no quiero, pero tengo que cortar porque hoy es un día especial y usted sé que le están esperando en casa. Sus esposos también están ansiosos, desesperados para llevarles al restaurante. Pensé que las damas iban a gritar, iban a hacer bulla. ¡Amén! ¿Será que ellas son las que nos van a llevar a nosotros? ¿Será que son las damas las que nos van a llevar a nosotros? ¡Samalaya! ¡Soja! ¡Aleluya! Marcos dice: ellas nos llevan, pero nosotros pagamos. Gloria al Señor. Bien, qué mejor mensaje el Día de las Madres que decirle: saque tiempo para estar a solas con Dios.
Hermano, no hay problema que pueda hacernos frente cuando usted y yo hemos escuchado al Señor, cuando hemos estado en su secreto y cuando hemos oído su voz. Eso es todo, hermano. Eso es todo. Hágalo. Dios no le va a defraudar. Dios le va a cumplir. Cierre sus ojitos así ahí en la silla donde está. Y con toda sinceridad de corazón, usted va a revisar su altar en este momento. Usted va a revisar por unos minutos su vida de oración. Si está orando, si no está orando. Si está ayunando, si no está ayunando. Si está leyendo la Biblia o si no está leyendo la Biblia. Por unos minutos reflexione acerca de esto. Por favor. Y yo quiero orar por usted. Por unos minutos reflexione.